¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos al Cierre, un espacio donde analizamos, interpretamos, informamos de la información de los eventos más importantes que sucedieron el día de hoy. Vaya que tenemos muchísima información y análisis que compartir con ustedes. Por eso les doy la bienvenida a los analistas del día de hoy. Pablo Iriart, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pablo Iriart, director general de política del periódico El Financiero. Gina. Buenas noches. Columnista, disidente, revolucionaria, algo por así. Y Gonzalo Soto, editor de la revista Bloomberg Business Week. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchas Hijo, gracias. yo creo que casi que tenemos que empezar con el tema, si les parece, empezamos con el tema de lo que pasó con el presupuesto, porque yo sí creo que hay grandes sorpresas. Y hay un tema que es más el financiero, el económico, el que tiene que ver con los números, y luego la otra parte es el mensaje que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, por fin sí compareció en la Cámara de Diputados para explicar este proyecto de paquete económico 2019. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se declaró en sesión permanente para su análisis y al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que hay una partida menor, y esto sí hay que subrayarlo, para las universidades en el 2019. Incluso destacó que habría 10 millones de becas para estudiantes y recursos para iniciar la construcción de 100 nuevas universidades. Hoy el presidente López Obrador también encabezó una presentación de esta nueva política de salarios mínimos ante los representantes de los sectores empresariales. Entonces, vamos a regresar un momento con el tema de los salarios. Empecemos con los números de este paquete económico, Gonzalo. Correcto. Bueno, a ver, creo que en términos generales y en líneas bastante generales se trata de un presupuesto que parece ser bastante equilibrado, ¿no? No es necesario. Bueno, los mercados piensan que es el equilibrado, o sea, hasta el Exactamente. peso se revaluó el día Así de es. hoy, ¿no? Exactamente. Aleluya, ¿sí? Incluye muchas variables. A ver, creo que gran parte del dilema estaba en el tema del gasto, también en el tema del crecimiento, que fueran variables que estuvieran dentro de o en línea de lo que está esperando el mercado, que no fueran ni demasiado ambiciosas ni estuvieran por debajo, para que al final del día hubieran podido sacar recursos adicionales de alguno de estos. Para darte algunos números, a ver, se espera que para el próximo año la economía mexicana tenga un crecimiento en un rango de entre 1.5 y 2.5%, muy en línea con lo que tiene la mayor parte de las instituciones financieras, sí. Y la inflación que cierre en 3.4% con un tipo de cambio de 20 pesos. A mí sí, 20 pesos neta, Me parece. o sea, no, se me hace un poquito optimista. A ver, tiene que ser, recordemos que la estimación tiene que ser el promedio general de lo que se espera para el año. Sí. Evidentemente vamos a tener episodios de mucha volatilidad, dependiendo de lo que se diga del otro lado de la frontera con Donald Trump, que siempre es un tema bastante volátil. Tenemos también para marzo el tema de Brexit, que Claro, también nos pero puede eso generar afecta a mucho. México. ¿Por qué afectaría a México? A ver, al final del día el peso es una de las monedas más líquidas y comerciadas en todo el mundo, entonces cada vez que tenemos un escenario o un evento de esta naturaleza, se mueve, Sí. y se va a mover, y parece ser que eso podría afectar la estimación del tipo de cambio. Aún así, 20 pesos no está tan alejado de lo que ocurre o de lo que están viendo y pensando los principales analistas económicos. Sí, A ver, hay un tema aquí también interesante, Sí. en el caso del tipo de cambio. sí. Hay una sensibilidad importante en el presupuesto. Si tú le mueves mucho al tipo de cambio, Sí. sí puedes generar los recursos adicionales, pero y si no le pegas ese tipo de cambio promedio, se te vuelve o se te convierte en deuda al final del día. A ver, los mercados estuvieron contentos, se revaluó el peso, pero sí hubo varios mensajes políticos, Gina y Pablo. O sea, por eso mencioné lo de las universidades públicas, en donde ya se están viendo reacciones muy interesantes. Nos están diciendo que sí nos están bajando el presupuesto. No solamente el presupuesto de las universidades en sí, si los académicos y los profesores. No sé quién de ustedes quiere comentar por eso. A mí me sorprendió esa, Pablo. Sí, pero antes, alguna consideración o consideraciones sobre el paquete presupuestal en su conjunto. A ver, sí. O sea, la macroeconomía está bien. Sí. No vamos a tener una crisis de inicio de sexenio por culpa del paquete presupuestal. No. Eso es buena noticia. Ese fantasma, sí, por supuesto, ese fantasma se quitó. Ahora bien, hay muchos temas en cuanto a en qué se va a gastar el dinero que son muy discutibles. Sí. El Tren Maya, las refinerías, todo el gasto en el rescate del petróleo, como lo llama el presidente,
todos son muy discutibles, pero no olvidemos una cosa, ellos ganaron las elecciones y ellos van a hacer lo que ofrecieron. Y lo que ofrecieron es eso, bajar sueldos, van por más refinerías, van por el Tren Maya y la cancelación del aeropuerto. Ellos ganaron las elecciones. Tenemos derecho a criticar, y no solo derecho, la obligación de hacerlo, pero el presupuesto en sí está bien hecho. Oye, a mí lo que me pareció muy interesante, Gina, ¿no? cuando estaba viendo la conferencia de prensa esta mañana del presidente, que literalmente mencionó al periódico El Financiero, la portada del periódico Financiero, porque sí hubo, en la portada dice que en general los analistas ven con buenos ojos este presupuesto desde la óptica que menciona Pablo. Yo no sé si va a haber costos. El tema es de los costos políticos de todos estos otros programas que se estarían recortando. Yo creo que en definitiva, como decía Pablo, en la macroeconomía estamos muy bien, dio tranquilidad, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que está pasando con el sector educativo es algo muy preocupante, ¿no? Eso de que las universidades, la UNAM tengan un decremento del 7.7, la UAM del 6.3 y las universidades en general más o menos de 3 puntos. Pero hay costos políticos, es que no sé si ese es ver, el tema. Cuando le bajaron el presupuesto, cuando Zedillo le bajó el presupuesto a la UNAM, sí. Hubo huelga en la UNAM, hubo todo un problema de que quisieron subir las colegiaturas y se fueron a huelga. Pero estamos en el mundo según Andrés Manuel, ese es el tema. O sea, que todos estos programas bajaron también los programas para apoyo a mujeres, violencia contra la mujer. Hubo una serie de programas que en el pasado hubiera habido un costo político. Les pregunto a ustedes, ¿va a haber costos políticos? Sí lo va a haber, yo creo que no lo vamos a ver ahorita, mañana. Todavía tenemos a toda la gente, y eso lo ves en Twitter, lo ves en todos lados, diciendo... Si tú pones algo en un Twitter, inmediatamente decían, pero lo hizo Peña, ¿no? No hay crítica. Pero cuando te empiece a afectar, si te dicen, les vamos a subir, por ejemplo, las colegiaturas en la UNAM, sí, o si ya no hay maestros, o lo que sea, es cuando le empieza a molestar a la gente, como a los que les bajaron los salarios, sí, que no es tan real la baja salarial, ¿eh? Sí. Ahorita te platico. Oye, Gonzalo, sí, en el tema que tiene que ver con el aeropuerto, que fue un tema también que preguntó nuestro colega de Bloomberg esta mañana sobre qué pasaría si se reflejaba en ese presupuesto el futuro del aeropuerto y este rumor que había que tendrían, pase lo que pase, tendrían que regresar al aeropuerto de Texcoco, que no lo respondió el presidente. Este tipo de dilemas o conflictos no están reflejados en el presupuesto. No, a ver, ahí hay dos cosas. La primera, y complementando lo que mencionaba Pablo en su comentario, no nada más es que la macroeconomía iba bien, sino que también parece ser que el mensaje que mandaba Andrés Manuel de que el país estaba quebrado estaba equivocado. Sí. No era cierto del todo, y la propia Secretaría en su documento de criterios generales de política económica, que es el lineamiento que da la Secretaría de Hacienda de cómo ve el panorama en este país, sí, pues lo ve bastante estable, ¿no? Entonces creo que no va por ahí. En el tema particular todo lo que no hallemos con recursos asignados en el presupuesto quiere decir que no es necesariamente una prioridad. Política pública sin presupuesto es demagogia. Entonces, claro, y uno puede decir en el discurso que tiene una prioridad que puede ser la educación superior, pero si le quitas recursos, sí, realmente quizá no sea tan prioritario. En el tema particular del aeropuerto, creo además que, se le están otorgando recursos a Santa Lucía. Quiere decir que por ahí sigue la cosa. Ya no hay recursos en el caso, por ejemplo, de Naim específicamente para seguir con la obra. Quiere decir que ya no va por ahí entonces el asunto. Y sin embargo, ese es uno de los temas sensibles que quiere que la Secretaría de Hacienda está pidiéndole a todas las dependencias que no hablen. No hablemos del tema del aeropuerto, no hablemos del tema del Estado y el pacto fiscal, no hablemos acerca de CONACYT, no hablemos acerca de universidades, no hablemos acerca del Seguro Popular, no hablemos, por ejemplo, acerca de la disminución de recursos a programas de género o del impacto ambiental al Tren Maya, porque claramente en las partidas presupuestales hay un mensaje contrario a lo que quizás se pudo haber dicho en el mensaje o en el discurso político. A ver, pero ya sabemos más o menos cuáles son las prioridades de este presidente para el 2019, que tiene que ver con estos programas de apoyo, pues estos como becarios que van a estar trabajando con las empresas, las becas también para todos los estudiantes, que está hablando de 4 millones, creo que para todos los estudiantes de preparatoria. Abrir estas nuevas universidades, o sea, tenemos las pensiones para personas mayores. O sea, tenemos más o menos una idea de que estas van a ser las prioridades. El Tren Maya. Sí, el presupuesto tiene un fuerte aliento social, acorde con lo que es lo que fue el planteamiento del candidato López Obrador. Sin embargo, el apoyo en gasto social no genera desarrollo ni genera crecimiento. Y hasta donde yo sé, ustedes me corregirán, un país supera la pobreza
si hay crecimiento económico y buena educación. Aquí no tendremos un crecimiento económico como nos lo ofreció para promediar en el sexenio de 4%. Es más, va abajo de Felipe Calderón. Sí, claro. Entonces, sí, lo máximo a lo que se está aspirando es aproximadamente 3.7% hacia 2024. Sí. Eso sin contar, según dice Hacienda, O sea, con las reformas que vayan a aplicar en este gobierno. ya no se cumplió la meta del 4%, es decir, es más o menos en la tónica de los gobiernos que él llama neoliberales. Sin embargo, este punto es importante. El dinero para entregar, por ejemplo, las universidades, las cuentas que sacan son geniales. Dice, no es cierto que yo les haya quitado los porcentajes a su presupuesto, lo que dicen los rectores de la NUYES. ¿Por qué? Si a mí me quitaste 1,000 millones, le dicen el de la UNAM, el de la UAM me quitaste 300 millones, del Poli me quitaste 280, y así todas las universidades que tú nos dijiste que no íbamos a bajar, sí, y nos bajaste. No, le estoy metiendo 10,000 millones de pesos a las becas. para becas de 2,400 pesos a 300,000 jóvenes. Y eso lo vamos a entregar directo. Sí. Y eso, por tanto, cuéntenmelo como apoyo a la educación Y superior. el de las universidades, y las 100 universidades. 100 universidades, pero ¿de dónde 100 universidades? Sí. A la UNAM le quitan 1,000 millones, dice el presidente, para las 100 universidades. Solamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es su criatura, tiene un presupuesto de 1,300 millones. Es decir, con lo que le quita a la UNAM no le alcanza ni para hacer una universidad. Es decir, creo que ahí viene un Puede haber choque, cuestionamientos. pero lo va a ganar el presidente. Pero aparte es un choque que no se esperaba, ¿no? No, O sea, eso era un yo choque creo que que no se a- Su clientela. A mí, a mí me parece que ese choque en particular es el más sorpresivo, por lo menos en el tema presupuestario en este momento. A ver, que las universidades reciban menos recursos, efectivamente. A ver, Sí, con 1,000 millones difícilmente haces un proyecto universitario grande. Si la apuesta es ampliar, por ejemplo, el presupuesto a la UNAM para que sea una universidad mucho más amplia y reciba más alumnos, creo que por ahí era más sensato. La respuesta que hoy daba el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es que, bueno, es que les hace falta transparencia. Muchas de ellas tienen ese problema. Sí, eso es verdad. Hay una falta de transparencia, pero no necesariamente lo resuelves de inmediato quitándole recursos. Van a seguir siendo un poco transparentes con más o menos recursos. A ver, hagamos esto. Tengo que irme a un corte y regresando también tenemos que hablar un poco sobre qué pasó con los salarios. Pero esto da para más, ¿eh? Ah, no, Sí, claro. sí. Porque sí No lo fue el dejes. tema. ¿O no lo voy a dejar? El tema de las universidades es importante. Si tú le das a 300,000 jóvenes 2,400 pesos, quiero ver, y acusas a los altos sueldos de la universidad de Ay, que sí. ya tienen que bajarse, No, que es bueno. lo que dijo hoy el presidente de la República. Entonces Ops. estás creando un conflicto porque esos 300,000 van a decir ¿Y dónde los están? privilegiados de la universidad son los que se llevan la tajada del león y nosotros apoyamos que se les quiten Wow. sus privilegios, como dijo hoy el presidente. Y esos 300,000 No. tienen familia y todos ya sabes por qué partido van a votar. Ay, caray. Vámonos a un corte y regresamos con más aquí al cierre. Especialmente si usted es universitario, tiene que ver el resto del programa. No se vayan. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. A ver, para amarrar un poco este tema, porque para los que nos están acompañando en este momento, hubo una sorpresa en el presupuesto que presentó, el paquete económico que presentó Andrés Manuel el día de hoy, que es la reducción a las universidades públicas, son en universidades públicas. Además, uno tiene que adicionar que hay una reducción en las universidades, en el salario de los profesores. Comentarios. Pues definitivamente, yo fíjate que no lo veo tan fuera de la realidad. Yo creo que tiene que ver un poco. Si tú quieres crear 100 universidades, como la Universidad de la Ciudad de México, Sí. ¿no? Son universidades que realmente no compiten con la UNAM. Y en esta polarización
que que se ha venido dando desde la campaña, pues te queda perfecto, como decía Pablo, que esos que no van a estar en la universidad y que van a recibir las becas, se van a enfrentar con los que están en la universidad. Igual van a decir, si la Universidad de la Ciudad de México solo tiene 1.300 millones de pesos de presupuesto, pues tiene muchos menos que la UNAM, entonces mantienes ese enfrentamiento y mantienes ese mundo de fifís y pueblo sabio. Ahora, a mí lo que me parece interesante también es siguen con esta propuesta de reducir los impuestos para los que viven en la frontera, o sea, crear un programa especial. Y esos, pues, somos los fifís del norte del país, porque básicamente el norte del país es uno de los países que tiene más recursos en términos económicos y financieros. Es la parte del país que produce más, ¿no? Sí. Entonces, sí me sigue sorprendiendo que continúe insistiendo en darle un tratamiento especial a esa franja de la frontera, cuando en realidad, pues eso tal vez se lo debería haber dado al sur del país para incrementar, si quieres tú, el desarrollo, o por lo menos tratar de ver cómo van a justificar la pérdida de recursos por la disminución de impuestos que van a recibir. Eso no viene. Ahí es un asunto, no, pero, revisando, fíjate que ya en el tema de criterios generales de política económica, ahorita precisamente fuera del área teníamos esa discusión de cómo lo habíamos encontrado. Si bien dice que en 2019 también se propone implementar un paquete de estímulos focalizados a municipios, por ejemplo, una reducción en el impuesto de valor agregado reducida de 8%, a lo que actualmente existe, y una reducción de 1/3 al impuesto sobre la renta. A ver, el tema de la frontera siempre fue supuestamente por un asunto de competitividad regional. O sea, los estados fronterizos en Estados Unidos están ofreciendo quizá mejores condiciones, o quizá están ofreciendo mejores condiciones fiscales. Había que tratar de emparejar para que siguieran siendo un polo de desarrollo. La justificación que dio el gobierno federal en 2013, que fue cuando se elimina esta diferencia, es que al final del día no había realmente un beneficio mayor para impulsar la competitividad ahí. JP Morgan estimaba que si se lleva a cabo esta reducción en la frontera se podían perder ingresos entre 0.5% y hasta 1% del PIB, que ya me parece un poco elevado el 1% del PIB. Vaya, al final del día también tú tienes que considerar que tienes ingresos bastante limitados porque no tienes impuestos nuevos y no tienes una base de contribuyentes mucho más alta. Entonces, tal vez va a haber menos gente pagando impuestos. Y al final del día el SAT tiene ya la obligación de recaudar más de 300,000 millones de pesos más, de acuerdo con el proyecto, con la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, respecto de lo que del objetivo de este año, que eran 2.9 billones de pesos. Es un montón de dinero que tiene que recaudar el SAT. ¿Y entonces cómo lo va a hacer? Con lo que llaman esfuerzo recaudatorio. Auditorías, vigilancia, ser más eficientes en el uso, por ejemplo, de elementos como la factura electrónica. Aún así es muchísimo dinero para poder compensar esto. ¿Y cómo va a ser? Porque está planteando recaudar más en términos porcentuales de lo que va a crecer la economía. ¿Cómo se dirime eso? Eso es exactamente lo que te mencionaba ahorita. Se le conoce como esfuerzo recaudatorio. Es decir, un SAT... Se llama terrorismo fiscal. Terrorismo fiscal, en otras palabras, totalmente de acuerdo. Quizá yo estoy usando el eufemismo, ¿verdad? Pero va por ahí, es una vigilancia mayor. A ver, el SAT lo que dice, o lo que ha venido implementando en los últimos años es, a través de la tecnología, yo ya puedo determinar quién paga bien o quién paga mal y ahí generar lo que le llaman discrepancias fiscales. Tú me estás diciendo que estás ingresando tanto, yo estoy viendo que estás ingresando más, págame la diferencia. Claramente este es un tema que incluso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, ya le he puesto el foco rojo a decirle, espérame, también hay que ampliar la base de contribuyentes, también hay que generar una y no fuente. Viene nada de esto. No viene, No hay ninguna propuesta en este tipo. Y si uno le adiciona también otro tema muy espinoso, es que se va a mantener el precio de la gasolina, no va a bajar, probablemente va a subir, va a seguir subiendo. Entre ese tema y lo de las universidades, en cualquier otro país o en este país, con cualquier otro presidente, tendrías una revolución en la calle. Bueno, en Francia. Bueno, en Francia. En Francia, para empezar. Ya está. Macron, Esos son los el dos desprestigio impresionante de Macron. Pero fíjate que el presupuesto es un homenaje involuntario a José Antonio Meade en lo que se refiere a gasolinas. Señores, no había de otra. Meade pagó el costo político y lo atacaron quienes estaban en la oposición. Entre ellos, el que más lo atacó fue el hoy presidente. Y resulta que no le quita impuesto a la gasolina. No. El espacio era muy bajo, o sea, en el presupuesto, hablamos... O sea, va a seguir el efecto del gasolinazo cuando haya que subir, cuando tenga que subir los precios. En teoría, digamos... Pero cumple con sus proyectos, que eso era lo importante. Exacto. A ver, y en teoría el tema y, digamos, la diferencia que supuestamente vamos a tener
a partir del próximo año es el aumento de la gasolina no va a ser mayor al de la franja de la inflación. Aún así eso implica a que si se te empieza a ir por arriba, sobre todo, y el precio a nivel internacional se va todavía mucho más arriba, se pone más fuerte, digo, ahí hay que ver mucho las expectativas, sí vas a tener que incurrir en una especie de subsidio a través del IEPS. Sí. Sí. Y Forzosamente. controlarlo ahí, que era la misma política que utilizaba el gobierno anterior. Yo lo controlo a través del IEPS. Es que de veras a mí me sorprende la capacidad de poder tener eso. O sea, cualquier otro presidente ya hubiera tenido una revolución en la calle a partir de esta noche. Sobre todo por lo de las universidades. Sí. Lo de la gasolina es un discurso político, pero es inevitable, todos los partidos lo dicen. otro tema. Pero está apoyando mucho a los jóvenes, porque también está el otro programa, el de los ninis, Sí. que les van a dar los empleos, Entonces, ¿no? ya con eso Entonces yo creo que esto es lo teflón. que está bajando a la gente. A ver, hay otro tema, definitivamente. tenemos que irnos a un corte, hay otro tema y lo conversamos regresando, que es el tema, ahora también hubo una presentación de su estrategia de seguridad, no sé qué tanto se adelantó, pero vámonos a un corte y regresamos con ese tema, lo que se habló hoy de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en Al Cierre durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad ante mandos civiles y militares. Los 150 coordinadores territoriales del país, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cada 4 meses va a rendir un informe sobre los avances en el combate a la inseguridad. Hubo también algunos temas, algunos comentarios algo sorpresivos que también hizo durante el día el presidente, en donde básicamente decía que la estrategia que tenían otros gobiernos era usar el ejército y la marina para irse en contra de las organizaciones del crimen organizado. La estrategia del presidente va a ser proteger a la población en contra de los delitos de secuestro y los verdaderos delitos que le preocupa a la organización. Gina. Bueno, pero también dice que lo van a atacar en la parte financiera. Esperamos de verdad que esto sea, porque sí vimos que en definitiva cada vez que agarraban a un líder de un cártel salían 10 líderes nuevos, ¿no? Sí, Entonces llegamos a tener una cabeza de medusa pero el tema, impresionante. eso de que van a ir por atrás de los dineros. Pero de cualquier forma, está ya militarizado con esto el país. Sí. Y ya dijo que habrá un mando militar o un mando naval, que no van a ser los superdelegados, pero va a ser un militar o un naval el que dé el mando. Entonces yo sí creo que logramos lo que no habían podido lograr otros presidentes, como tú decías, militarizar, ahora sí en serio, después de que la Suprema Corte acababa de decir que eso Y las ONGs no han hecho mucho ruido, Pablo. No, las ONGs desaparecieron prácticamente del escenario, no les hace caso. Es un gobierno fuerte, autoritario, y las ONGs se han hecho chiquitas. Pero aquí en esto, mira, va a ser lo que hizo Felipe Calderón, nada más que a lo grande. Sí, con hormonas, Uno por cada o sea, todo, 260 Pero, demarcaciones pues, del país, el ejército. Sí. Y ahí van a tener inclusive mando sobre los civiles, van a Sí. poder detener. Sí. Y luego el combate al lavado de dinero, a seguir las finanzas. Oye, le bajan el presupuesto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Exacto. Bajan todos los presupuestos que tienen relacionados con combate a la corrupción y con persecución de delitos financieros. Todos los presupuestos para abajo. Ese es Oye, un contra- el tema del presupuesto es importante porque sí tengo entendido que por lo menos sí le incrementa el presupuesto, pero a la Secretaría de la Defensa para por eso. los policías Pues que van a, es pues, policías militares. digo, ahí es una respuesta a la concentración de facultades que va a tener ahora esa dependencia. Sí. Evidentemente, yo sí quisiera tocar el caso específico, por ejemplo, de la UCEF, perdón, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF. Claro, sí. A ver, en todo el sexenio anterior, yo no recuerdo un caso sonado o grande donde la UIF haya sido el originario o el punto de origen para la investigación y el arresto de algún criminal Capo. importante. No. Yo te recuerdo algunos si quieres. ¿Cuál? ¿Cuál?
todos los familiares y amigos del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que fueron detectados Sí, por la Unidad de Inteligencia pero Financiera. mucha de esa Fue información venía de tremendo. Estados Unidos por la lista negra. Que así es. pero ahí tiene razón, pero son los familiares. Pero los capos, el Chapo nunca. Pero en Estados Unidos tampoco lo han encontrado un dólar al Chapo. No, pero te estoy diciendo, si esa va a ser tu estrategia aquí, ¿Cuándo le vas hay a una encontrar? debilidad en la estrategia. Y que siempre había sido, a ver, la relación entre la UIF y, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria siempre había tenido que ser, o sea, bastante interconectado. Al final del día, ahí conoces y ahí entiendes dónde están los flujos financieros de las personas. Pero al final del día, yo insisto, yo no recuerdo de verdad movimientos importantes que hayan nacido a través de la UIF. Entonces, yo creo que sí nos tenemos que replantear, quizá más allá del tema presupuestario, cómo vamos a atacar a través de las finanzas a los grandes capos de este país. Porque, insisto, cuando llegamos a tener información, mucha de esta se genera desde Estados Unidos. Sí. La DEA detectó esto, el Claro. Departamento del Tesoro detectó esto. La lista negra del Departamento de Tesoro. Oigan, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos faltaron como unas 3 horas para ver Así otras es, partes del así es, presupuesto y de lo que habló hoy el presidente sobre los temas de seguridad. Pero les recuerdo que mis compañeros van a continuar aquí mañana a las 9 de la noche en Al Cierre y acompáñenme a mí mañana en El Mundo Según Trump. Estamos a las 10 de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Les agradezco a ustedes, les agradezco su Buenas noches. atención. Buenas noches.